doctor Torres. Buenas tardes a todos, gracias Jorge Neira. Como bien señaló Jorge, el foro ha hecho un acuerdo muy positivo este año con el Consejo de Certificación Profesional de la Academia Nacional de Medicina, que preside el doctor Jorge Neira, y en particular en la reunión de hoy, atendiendo un poco a la demanda de preocupación de los profesionales por las gran cantidad de acciones, como bien dijo Jorge, responsabilidad en general, pero hoy la penal, pensamos que disertantes de primer nivel de experiencia, tanto en la docencia como en el quehacer tribunalicio, pueden aportar algunas pautas tanto de prevención como de abordaje de las problemáticas. Y nada mejor para ello que agradecer a Carlos Froment habernos acercado al doctor Torres. Mucho gusto, Sergio. Carlos Froment, bueno, lo hago breve, dilatada carrera en la justicia penal, luego en la profesión, en la misma especialización, y en la docencia en instituciones públicas y privadas, y también invitado por entidades universitarias del exterior. Carlos, gracias por tu aporte, tanto como integrante del foro y del convenio con su CPM, y por traer a una figura como el doctor Sergio Torres, al cual le agradecemos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos. Muchas gracias. Bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Sergio Gabriel Torres, abogado recibido en la UBA, diplomado en Derechos Humanos, diplomado internacional en Delitos de Corrupción Pública y Privada en la UNSAL, especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista nacional avanzado en lucha contra el narcotráfico, magíster internacional en nuevos delitos penales, magíster en criminología y doctor en ciencias jurídicas. Fue fiscal federal, juez en lo criminal de instrucción, juez federal en lo criminal y correccional de la capital federal y actualmente se desempeña como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Es catedrático y profesor de grado en Derecho Penal en la UBA y en la UNSAL, director y profesor de posgrado en diplomatura, especialización, maestría y doctorado, todos en el ámbito de Derecho Penal. Vicepresidente académico para Argentina del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, profesor visitante, como invitado correspondiente honoris causa en varias universidades, no solo de Argentina, sino de España, Perú, México y Paraguay. Es autor de numerosos libros para los abogados, todos en algún momento deben haber consultado el de las nulidades procesales, entre otros, y después mucha tarea desarrollada con el tema del PACO y de narcotráfico, en su lucha contra el narcotráfico. También escribió infinidad de artículos y prólogos de derecho penal, procesal, criminología y constitucional, integra muchos comités académicos y ha dictado conferencias ante el Consejo Permanente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, todas de Organización de Estados Americanos con sede en Washington, Estados Unidos, en el GAFI y en universidades de la Argentina, España, Italia, México, Uruguay, etcétera, etcétera. Fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el 2013. Agradezco su participación y bueno, doctor Torres, muchas gracias y lo dejo a su público. Estás muteado, Sergio. Ahí está. Ahí está. Bueno, en primer lugar, gracias Carlos por la presentación, agradecerle al doctor Jorge Neira por su amable convocatoria, agradecer al Consejo de Certificación Profesional y al Foro para el Desarrollo de las Ciencias por esta actividad. La verdad que estoy muy honrado y un poco avergonzado porque todo lo que dijo Carlos parece que está buscando trabajo, ¿no? Pero bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación y por el tiempo que le dedicaron a la organización de esta actividad. Nosotros tenemos unos minutitos y vamos a hablar sobre algunos aspectos vinculados con la actividad médica y el sistema penal.
Obviamente va a ser una charla, si se quiere, para usar un término médico generalista, ya que, bueno, la falta de tiempo obviamente nos va a impedir profundizar demasiado algunos temas, pero bueno, me parece que es una buena oportunidad para iniciar algunas charlas, algunas discusiones y que sucesivas actividades nos permitan ya ver puntualmente algunos temas ya más de forma más específica, más profunda. Obviamente todos sabemos que el vínculo entre el sistema penal y la medicina es un vínculo que viene de largo. Hace muchísimos años venimos vinculados de distintos aspectos, ya sea desde el derecho penal o de alguna de las otras ciencias vinculadas, tal como la criminalística o la criminología. En particular, tanto en el título primero, Delitos contra la vida y la integridad física, como en el título tercero, Delitos contra la integridad sexual, el cuarto, Delitos contra la libertad, y el quinto, Delitos contra la propiedad, observamos una permanente presencia del saber médico, ya que se tratan todos delitos vinculados de alguna u otra forma con las personas individualmente consideradas. Por lo tanto, los profesionales participan en cada uno de estos títulos en forma muy cercana con el trabajo tribunalicio. Primero veamos algunos delitos en los que se vincula de distinta forma el médico, que eventualmente puede estar vinculado con el saber del médico. Uno de ellos es el aborto, el que no vamos a hacer mayor precisión, ya que, bueno, está en discusión ahora y no sabemos qué proyecto va a terminar saliendo. Y bueno, otro se vincula con el secreto profesional, las llamadas malas praxis, tanto del artículo 84 del homicidio como de las lesiones culposas del delito del artículo 94, la suposición de estado civil del artículo 139, inciso primero, cuando el código refiere a la mujer que fingiere preñez o parto para dar a supuesto hijo derecho que no le corresponde, y al médico partera que cooperaren a la ejecución del delito. El llamado charlatanerismo médico, que está en el artículo 208, inciso 2 del Código Penal, la llamada prestación del nombre, el falso certificado médico del artículo 295, los delitos contra la fe pública. Por otra parte, desde el punto de vista procesal, los médicos tienen mucho vínculo con el sistema penal, ya sea como perito, como testigo, y en general como un auxiliar central del juez, ya sea en el trabajo como legista o en una actividad forense. Por su parte, no quiero dejar de mencionar algunos aspectos que son centrales en el saber médico, que vinculado con la determinación de la comprensión de la criminalidad del acto y la dirección de las acciones, lo que conocemos nosotros como imputabilidad en el artículo 34 del Código Penal, o en el Código Procesal Penal, en el artículo 78, cuando se establece un examen mental obligatorio para penas mayores a 10 años. Es decir, se ve una actividad, un vínculo permanente desde distintos lugares, pero hay un vínculo permanente del Código Penal con la medicina, y me atrevería a decir como ninguna otra ciencia. Creo que es la ciencia que más está vinculado al saber penal, y esto, por supuesto, es simplemente una muestra de lo mucho que muestra la presencia de los médicos en el Código Penal y en el sistema penal todo. Veamos ahora algunos aspectos vinculados, recuerdo, a partir de lo que establece la jurisprudencia, que todos conocemos que es muy vasta y muy rica.
vinculado con los deberes de los médicos. Esto es interesante porque es una mirada desde la jurisprudencia, es decir, desde la actuación de los jueces. Es una mirada distinta de la mirada que tienen los médicos y que puede enriquecer precisamente esa mirada. Y el primer aspecto se vincula con la asistencia a los enfermos, es decir, que los médicos deben asistir a los enfermos y únicamente debe cesar esa asistencia cuando sea posible delegarla en otro profesional. La información a los pacientes, sobre las que vamos a volver a hablar un poquito más adelante, con algo más de profundidad, vinculado con los beneficios y los riesgos de los distintos tratamientos elegidos, el guardar secreto profesional, es decir, todo, y esto nosotros hoy mencionamos en el artículo 156 del Código, que establece que el médico debe guardar secreto de todo aquello que llegara a su conocimiento con motivo o en razón del ejercicio de su profesión. Por otra parte, tiene el deber de aconsejar, diagnosticar y tratar al enfermo, es decir, debe aconsejarse cuál es el medio más idóneo para conjurar la enfermedad y cuáles son las distintas posibilidades para encarar la tarea. Por otra parte, tiene el deber de culminar el tratamiento. Esto también sería bueno que lo vean los abogados, que son de abandonar. Pero bueno, el comienzo del tratamiento implica que el médico deba asumir una posición de garante, lo cual se establece además a lo largo de todo el proceso, y que lo pone en un lugar de exclusivo y único conductor del proceso causal que la dolencia que le genera al enfermo. Por otra parte, tiene el deber de derivar oportunamente al médico, al paciente, si no está en condiciones de brindar una atención adecuada. Debe asegurar la cooperación del paciente, es decir, debe generar en el paciente, en el enfermo, una predisposición adecuada a fin de que siga sus indicaciones. Debe actualizarse científicamente en forma permanente. Y finalmente debe llevar la documentación médica adecuada. Esto lo establece a través de lo que todos conocemos como historia clínica, las leyes 26.529 y 26.742. Se regulan actualmente esta documentación donde se lleva un exhaustivo análisis de toda la actuación del médico en cada una de sus intervenciones. Ahora bien, veamos un tercer aspecto que se vincula con la tipicidad en las profesiones médicas. Es decir, si hay algún término que a mí se me escapa de este metalenguaje jurídico, después lo revisamos un poquito con las preguntas, pero bueno, básicamente la doctrina y la jurisprudencia son contestes, son unánimes en pensar que, señalar que existen dos tipos de actividades médicas, una vinculada y otro con el carácter no terapéutico de las intervenciones médicas. Esto es interesante porque la actividad médica está notoriamente fomentada e incluso sostenida por el Estado. Por eso aquí aparece la importancia de definir cada una de estas dos características o situaciones, ya que el fomento del Estado, de la actividad médica, debe ser complementado con el consentimiento, del que vamos a hablar en un ratito. Se ha definido el carácter terapéutico de la intervención como aquel que tiene como objetivo conservar o restablecer la salud del sujeto o proteger la vida, dando una mejor calidad o aliviarlo del dolor, según las posibilidades y indicado según las reglas del arte médico. Y las no terapéuticas, es decir, aquellas intervenciones que no tienen finalidad terapéutica, todas aquellas que tienen, por ejemplo, carácter estético-cosmético, a pesar que hay otras también que
son las peritaciones médico-forenses, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de actividades médicas que no son de tipo terapéutico. Y a pesar que hay algunas que son no terapéuticas, que terminan siendo terapéuticas por su contenido. Desde el punto de vista de la tipicidad, podemos decir que la diferencia en cuanto al tipo de intervención no reviste importancia alguna, porque pocas dudas nos quedan que las lesiones quirúrgicas tengan o no tengan finalidad terapéutica, cumple con la descripción legal de la conducta que realiza el tipo penal. Aquí es importante señalar al respecto que esta ultrafinalidad de salvar una vida o conservar o reparar la salud hace, como decíamos antes, que la actividad médica sea fomentada e incluso, en algunos casos, ordenada por el Estado y por las normas jurídicas. Y a su vez, esto permite precisamente que la actividad del médico en cuanto a la lesión quede fuera del ámbito del derecho penal. Entonces podemos decir que la lesión quirúrgica con fin terapéutico invariablemente es atípica, es decir, invariablemente está fuera del derecho penal, del Código Penal, en su aspecto doloso, su aspecto de intención, por ser una actividad fomentada por el Estado. En cambio, las intervenciones no terapéuticas tampoco son típicas desde este punto de vista, pero no ya por el fomento que realiza el Estado de la actividad médica, sino se derivan del consentimiento del paciente. Aquí aparece un aspecto que es central, que es el consentimiento sobre el que vamos a volver. Nosotros recién mencionamos, y lo vuelvo a decir, que tanto el fomento del Estado del consentimiento excluyen la tipicidad, es decir, excluyen la eventual responsabilidad del médico por las lesiones que eventualmente provoquen en el paciente. Y solo dan lugar a una eventual tipicidad culposa, es decir, a un delito culposo, llamado por ejemplo mala praxis, cuando ocurra un caso en que la intervención no tenga el resultado esperado y, sobre todo, que el sujeto activo, el médico, no haya obrado conforme a las reglas del arte médico. Aquí es importante preguntarnos entonces, ¿cuánto importa el resultado negativo y qué se entienden por reglas del arte médico? En primer lugar, bueno, no es importante el resultado, sino lo importante es cumplir con las reglas del arte de curar. Entonces, si nosotros tenemos un resultado negativo y tenemos el cumplimiento del arte de curar, debe existir entre ellas dos una relación de determinación para la eventual responsabilidad penal. Brevemente, un concepto desde el tipo de vista dogmático, el tipo culposo, al que estamos refiriendo, es decir, cuando el médico incumple con las reglas del arte de curar, contiene básicamente tres elementos: una violación al deber de cuidado, una imputación objetiva del resultado y un nexo de causalidad, esta relación de determinación que mencionábamos antes. Es decir, que tiene que existir una violación al deber de cuidado, que se compone, según el Código Penal, con cuatro modalidades: la imprudencia, la negligencia, la impericia en el arte o profesión y el incumplimiento de los deberes. Esas cuatro modalidades configuran individualmente el llamado violación al deber de cuidado. Ahora, esa violación al deber de cuidado debe estar acompañada de un resultado, ¿sí? Yo tengo que el ir a exceso de velocidad solo configura una imprudencia. Ahora, para que estemos frente a un delito culposo, tiene que haber un resultado, es decir, tiene que haber una muerte. Yo tengo que atropellar a alguien con el auto. Si solo violo el deber de cuidado, es insuficiente para la configuración de los delitos culposos. Y entre la violación al deber de cuidado en estas cuatro modalidades y el resultado típico, tiene que existir un nexo
causal o una relación de determinación en el que podamos atribuir el resultado a esa conducta. Esto puede sonar raro, todas estas cuestiones, pero son las centrales en cualquier proceso en el que se vincule, donde se analice cualquier vínculo relacionado con una figura culposa. Es decir, esto es lo que se va a intentar discutir, en definitiva. Una impericia en el arte o profesión, un resultado típico y un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. Es importante señalar que, si bien es un tema que por supuesto no ocurre con todas las especialidades, pero la regla general es que la obligación asumida por el médico en la atención de un enfermo es una relación de medios y no de resultados. En este sentido, es importante señalarlo porque la jurisprudencia es unánime, certera, y esto se ha mantenido inmodificado a lo largo de muchísimas décadas. Es decir, la mera desatención de los medios no es suficiente para configurar una conducta culposa. El segundo aspecto que quería mencionar, el primero se vinculaba con los resultados, tiene que ver con las reglas del arte médico. Todos sabemos que la medicina no es una ciencia exacta, no es una ciencia de saber exacto, y además existen numerosas discusiones y reglas y discusiones dentro de del propio saber científico, médico, sobre las distintas escuelas, distintas posiciones y demás. Esto además hay que complementarlo con el avance tecnológico, en el cual estos saberes que nosotros teníamos o creíamos firmemente instalados, con el avance de la tecnología se van modificando y van generando, obviamente, un cambio de vigencia en todas estas cuestiones vinculadas al saber. Lo que sí es la doctrina y la jurisprudencia penal, podemos decir que es mayoritaria en cuanto a que el saber médico o la discusión sobre el saber médico no es función de la magistratura penal. Es decir, el derecho penal no puede tomar parte en disputas sobre escuelas médicas. Con lo cual, esto amplifica o diluye, por otra parte, también muchas de las discusiones que se dan en los procesos, ya que muchas veces es difícil establecer si nos encontramos ante una violación a las reglas del arte médico. Por su parte, el arte médico es aquel que se traduce por el indicado y adecuado procedimiento diagnóstico y en la aplicación de los conocimientos técnicos ordinarios con los cuidados que sean del caso. Hay una cuestión vinculada con esto que es interesante de mencionar, y en esto yo voy a dar mi opinión particular, porque todos los errores, los disensos que pueden existir en cuanto a la actividad del médico frente a un tratamiento o una operación quirúrgica, e incluso además los del propio diagnóstico, deben ser apreciados ex ante. Es decir, deben ser analizados, esto es interesante de mencionar y de remarcar, que deben ser analizados en el contexto en el que el autor lo decidió y con las herramientas e información que el médico tenía al momento de tomar la decisión, y no una vez pasado, es decir, una vez de practicados, y con los resultados a la vista. Esto es una discusión que trasciende el tema médico y nos lleva además a otras dentro de la propia dogmática penal, porque hay discusiones sobre cuando uno toma determinadas decisiones frente a peligros inminentes o agresiones y demás. Bueno,
hay determinadas reacciones humanas que deben ser analizadas, según mi entender, ex ante, es decir, no ex post. Es decir, tenemos que analizarlas con la información, las herramientas y en el contexto en el que fueron tomadas y no tomadas con posterioridad. Hoy decíamos que tanto que las intervenciones terapéuticas, la tipicidad quedaba excluida por el fomento estatal de la actividad y eventualmente el consentimiento. Y que si no hay consentimiento en algunos casos, nos podríamos encontrar frente a un delito eventualmente contra la libertad. Ahora, en las intervenciones sin finalidad terapéutica, la tipicidad dolosa, es decir, el dolo, la intención en el delito, queda excluido en la medida del consentimiento otorgado por el sujeto pasivo. Es decir, el consentimiento, además nos plantea, este consentimiento informado y demás, nos plantea el problema del alcance del deber de explicación. Vamos a hablar un poquito del consentimiento. Cuando nosotros hablamos de consentimiento informado, algunos ya hablan de consentimiento esclarecido, se trata de los casos en los que se le otorga al paciente la oportunidad suficiente de consulta y diálogo esclarecedor respecto del relevante acto de la cirugía en la vida de dicho paciente. Así que este debe tener en claro la existencia de diferentes opciones respecto al tratamiento a seguir. Esto no significa, por supuesto, que el paciente se transforme en un especialista, sino que tenga la oportunidad de discernir con claridad y con absoluta autonomía y sin poder eventualmente ser influenciado por el médico. Es decir, el derecho al consentimiento informado obliga al médico a informar todo aquello que pueda ser útil en el proceso de toma de decisiones por parte del paciente. Lo relevante en el consentimiento informado es que el paciente, y esto lo trabajamos dentro del saber penal en la bioética, también una materia muy vinculada al saber médico, que el paciente sea dueño efectivo de su destino, que se respete su dignidad personal con información auténtica y clara, acertada de la enfermedad que padece, los posibles tratamientos a seguir y las consecuencias positivas y negativas. Todo este trabajo que está tomado de distintos fallos, agradezco a muchos de los que me han ayudado a preparar este material. Entonces, el derecho al consentimiento informado obliga a informar al paciente todo aquello que pueda ser útil para el proceso de toma de decisiones. El consentimiento debe ser explícito y formalizado. Y permítanme agregar incluso que el consentimiento debe ser dado en un lenguaje accesible para el paciente. Es decir, que cuando existan términos médicos deben ser traducidos, entre comillas, dentro de lo posible para explicar en términos claros, y cuando no pueda ser cambiado ese término, hay que explicarlo en un lenguaje claro y accesible, incluso adecuándose al nivel cultural o educativo del paciente. Es decir, por otra parte, es interesante mencionar que el consentimiento informado es un proceso, no es simplemente un acto individual, no es un momento, sino que es un proceso que se va dando a lo largo de todo el tratamiento y que deberá todo instrumentarse, por supuesto, en algún documento que hoy mencionábamos, la historia clínica y demás. ¿Cuáles son, según la jurisprudencia, los datos esenciales que debe tener un consentimiento informado? Se los voy a leer textualmente para no olvidarnos ninguno. Datos del enfermo y del médico que brinda la información, datos suficientes sobre la enfermedad, operación o tratamiento a seguir, el detalle, forma clara y precisa de los riesgos que pueden presentarse, ya sean los típicos como los infrecuentes,
las molestias previsibles, los distintos procedimientos alternativos para tratar la enfermedad, probados científicamente, detallar los beneficios que se esperan y los efectos esperados de no hacer nada, comunicarle al paciente que tiene la posibilidad de cambiar de opinión en cualquier momento, y la declaración expresa del paciente señalando su consentimiento y satisfacción con la información que se le brinda. Por supuesto, existen supuestos en los que el profesional de salud quedará eximido de requerir el consentimiento, por ejemplo, cuando media un peligro grave para la salud, o cuando media una situación de emergencia con grave peligro para la salud o la vida del paciente y no se pudiera dar el consentimiento por sí o a través de un representante legal. Podemos mencionar estados de inconsciencia, alienación del paciente, lesiones graves por accidentes, delitos, tentativas de suicidios o cualquier situación emergencial en general que impida que el médico pueda elaborar un consentimiento informado respecto al paciente. En este caso, a mí me parece conveniente señalar que estas situaciones deben quedar expresamente asentadas en la historia clínica o ya que van a ser el argumento, el razonamiento que va a justificar la no realización del consentimiento. Es decir, no debe ser algo que debe ser tácito o presumido, sino que debe ser realizado específica y expresamente cuáles son las causales que impidieron la realización de este consentimiento informado. Veamos ahora vamos a ver alguna jurisprudencia, un fallo solo, por supuesto hay muchísimos fallos, pero solamente vamos a ver algunos respecto del consentimiento, de cómo algún tribunal analizó algún aspecto del consentimiento informado. Dota. Ahí se escucha, sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sergio, Sergio, sí. No sé si a todo el mundo. Ahí, perfecto. Bueno, el caso que les voy a contar es un caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, un caso del 2015 en el que se interpuso una demanda en la que se reclamaban daños y perjuicios por mala praxis. En el caso, la actora había sido sometida a una intervención quirúrgica practicada en un hospital que dependía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se le realizó una operación en su ojo derecho debido a que tenía graves dificultades de la visión. En la demanda, la actora sostuvo que la práctica médica que se le había realizado había empeorado su condición previa a la intervención y que se le había perjudicado inclusive su estética. Y también imputó como falta médica del médico que la había atendido que no se le habían explicado bien las posibles consecuencias de la intervención quirúrgica. El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, si bien no formuló ningún reproche en cuanto al acto médico en sí, imputó al médico la falta de un deber adecuado de información de las posibles secuelas de la intervención quirúrgica. Esa decisión fue apelada y cuando llegó a la Cámara revocó la sentencia y rechazó la demanda por mala praxis. Bueno, en primer lugar valoró todas las conclusiones a las que había arribado el perito oftalmológico que había intervenido en el caso, que había dejado asentado que no había existido ningún error de diagnóstico, ni ninguna falla en el tratamiento médico, ni en el acto quirúrgico en sí. La Cámara tuvo en cuenta que la enfermedad que la paciente tenía en su ojo era sumamente agresiva, que era de muy difícil tratamiento,
y refractaria en la mayoría de los casos a las medicaciones no quirúrgicas, y además proclive a un gran número de complicaciones. Tuvo en cuenta que esta mujer había abandonado se le habían dado varios tratamientos médicos que abandonó previo a la operación, y después puntualmente sobre el consentimiento informado que había firmado la paciente, la Cámara precisó que se trataba de un modelo impreso con términos predispuestos, y que en los lugares donde había espacios en blanco, el médico había insertado de manera manuscrita todo el detalle de la enfermedad que tenía esta mujer y de las posibles complicaciones que podrían generársele por esta enfermedad, como por ejemplo la pérdida de visión, la pérdida incluso de la totalidad del ojo, y todas las complicaciones que podían llegar a generársele. Y también le fijó la obligación de concurrir a un control médico luego de la intervención. Por lo tanto, el tribunal lo que entendió fue que la paciente sabía de la gravedad de su enfermedad, que casi previo a la intervención casi no tenía visión de ese ojo. Tuvo en cuenta que la mujer había abandonado el tratamiento antes de la operación, y que decidió operarse como última alternativa a la dolencia que padecía. Entonces la Cámara entendió que la actora en modo alguno ignoraba las características del acto médico al que se exponía. Entonces, eso no solo surgía del consentimiento informado que había firmado, sino también de todos los antecedentes de su enfermedad y de todas las consultas previas que había tenido ese acto. Entonces, por ese motivo rechazó la demanda por mala praxis y avaló el consentimiento informado en esos términos que había realizado el médico. Sergio, no sé si querés que expongamos rápido el otro caso de consentimiento. Sí, yo quería decir que resulta interesante que si bien los médicos yo me presento, soy Pedro San Juan, soy médico legista y estoy especializado en temas de responsabilidad médica, hace 30 años que trabajo en el tema. Es cierto, en la relación médico-paciente es muy importante la información como proceso en sí, que comienza en el consultorio y termina en la firma de un papel, pero también es necesario tener presente, primero, las consecuencias indeseadas de los procedimientos invasivos que en la bibliografía médica y en la jurisprudencia se conoce como iatrogenia, como daño provocado con un procedimiento bien realizado. Y también está el tema de los deberes del paciente, porque no solamente el médico tiene deberes, sino que el paciente tiene deber de colaborar con su médico para su curación, para su propia curación. Entonces, Doctor San Juan, perdón, Miguel Sechi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Por favor, la pregunta, porque en otra oportunidad, sin duda estás capacitado para venir como disertante. Dale por favor la pregunta para el doctor Torres. Con todo respeto te lo pido. Yo le haría una pregunta que, si bien no es específicamente de derecho penal, se ve en este momento en muchos reclamos judiciales a partir de la instauración del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que se reclama al médico y a las instituciones no sobre la base de la legislación médica, sino sobre la base de considerar que se ha violado un contrato de consumo. Y esto nos lleva a la ley 24240 y me gustaría saber su opinión con relación al tema. Gracias, Pedro. De nada. Está muteado, Sergio. Ok. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, sí. Se escucha bien. Sí, se escucha bien, Sergio. ¿Cómo hacemos? ¿Lo hacemos ahora? ¿Lo hacemos al final? ¿Cómo? No, perdón.
Sergio, lo hacemos al final y queda la pregunta del doctor San Juan como primera pregunta para cuando termines. Ok. Bueno, veamos ahora el otro caso de consentimiento que tiene, que planteó Carla. A ver. Sí. El otro caso es de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Tengo como un retorno medio raro. Perdón, Carla, un segundo. Por favor, ¿podemos cerrar los micrófonos? Ahí Gracias. creo que va mejor. Ahí va. Perfecto. Bueno, en este caso, el juzgado de la instancia había hecho lugar a una demanda de la actora, una paciente, y había condenado al médico y a OSDE a pagarle una suma de dinero, y la Cámara de Apelaciones por mayoría confirmó esta decisión. Lo que ocurrió en el caso es que la actora, la paciente, había hecho una consulta por un caso de abdomen globoso y aceptó someterse a una cirugía estética para remediarlo o mejorar el aspecto de su abdomen. El actuar médico derivó en una cicatriz considerable y en un sitio distinto al que la paciente esperaba. Sin embargo, según el médico, se le había explicado a la paciente las posibles consecuencias del procedimiento y que el resultado estético podía ser moderado debido a la morfología de su abdomen. La cuestión que se discutió en el voto de la mayoría de la Cámara no tuvo que ver con la naturaleza de la obligación del médico, que como ya dijo el doctor, está unánimemente aceptado que es una obligación de medios y no de resultados, ni tampoco tuvo que ver con el modo en que se llevó adelante la operación, porque quedó probado que el médico había realizado la cirugía conforme a las reglas del arte médico, sino que la cuestión quedó circunscripta a determinar si el lugar donde quedó la cicatriz, en el abdomen, era una consecuencia posible debidamente informada por el médico. La Cámara entendió que para resolver sobre el punto no alcanzaba con la afirmación unilateral del médico, que sostuvo habérselo explicado verbalmente a la paciente. Esto para la Cámara no fue suficiente, porque esa afirmación no estaba respaldada por ningún medio de prueba. En primer lugar, porque consideró que el médico es quien se encuentra en mejores condiciones de acreditar haber procedido de ese modo. Y en segundo lugar, porque consideró que no se puede conjeturar que brindar la información verbalmente era lo esperable, porque es lo que habitualmente sucede en la práctica médica, no solo porque se trataría de una especulación, llegar a esa afirmación, sino también porque esto iría en contra de la obligación expresa que la ley 26.529 pone en cabeza del médico en el artículo 5. Por eso afirmó que no había otra forma posible de acreditar los riesgos informados a la paciente que acudir al consentimiento informado. Y si bien del análisis del documento surgía la posibilidad de una cicatriz inestética y de un resultado estético inferior a las expectativas, ello no comprendía la ubicación de la cicatriz, por lo que se concluyó que no se había brindado la información adecuada y precisa a la paciente, que era exigible y que le hubiese permitido tomar una decisión informada con todos los elementos a ponderar. También se consideró que en el caso no podía jugar en contra de la paciente su profesión de fonoaudióloga, ni se podía concluir que por el ambiente en que se movía la paciente tuviese una mayor comprensión que el ciudadano medio del significado de las expresiones que se habían volcado en el consentimiento informado, porque de lo contrario se la estaría colocando en una situación de revictimización. Y se afirmó que en una cirugía estética, dado su carácter no terapéutico, el resultado proyectado de la operación define su realización, de tal modo que la evaluación de todas las aristas y consecuencias no deseadas, es decir, un potencial no embellecimiento del paciente, puede llevar a tomar la decisión de no operarse. Entonces, por eso, dado que la paciente perseguía el embellecimiento de su abdomen, el lugar de la incisión y la posibilidad de ocultar la cicatriz debajo de la ropa interior o de un bikini era un elemento esencial para la aceptación, y en el caso se consideró que no había sido debidamente informado. Ahí está, Sergio, si querés continuar con la exposición. Sergio. Ahí estás. Hola. Ahí estamos, sí. Bueno, con lo cual es un tema, por supuesto, del consentimiento importante y tiene, por supuesto, numerosas aristas y complejidades.
Yo quería, para terminar, hablar de dos temitas más, aunque sea vuelo de pájaro, como estamos haciendo esta charlita. El primero se vincula con la actividad de los equipos médicos. El artículo 9 de la ley 1732 tiene una disposición muy curiosa, por lo menos para nosotros los penalistas, que se vincula fundamentalmente con la responsabilidad durante la intervención quirúrgica, responsabilizando siempre invariablemente al jefe del equipo quirúrgico. Esto trae, por supuesto, más allá de las eventuales responsabilidades administrativas y demás, trae numerosos problemas desde el punto de vista penal, ya que viola un principio que es el de la responsabilidad subjetiva, sobre el que vamos a hacer una mención sobre el final. En realidad, a nosotros nos parece que durante una operación, es decir, el trabajo de un equipo quirúrgico, cualquiera sea la entidad, es decir, la cantidad de gente que trabaje a partir de la complejidad y demás, se establece un llamado, y esta me parece que es la clave para dar respuesta y dar por tierra ese concepto de la ley 1732 en el artículo 9, el llamado principio de confianza. Es decir, nos parece que a partir de este principio de confianza es indispensable porque se necesita para toda actividad compartida. Es decir, uno espera que todos los demás cumplan con el llamado cuidado al deber de cuidado. Es decir, hoy mencionábamos que la base de todo delito de mala praxis, todo delito culposo, es la violación al deber de cuidado en cualquiera de sus modalidades. Aquí de lo que se trata es de que cada uno de los intervinientes debe tener confianza que el otro se está comportando de acuerdo a su deber de cuidado en su ámbito de intervención dentro de la operación. Es decir, me parece que cuando nosotros hablamos de un equipo médico, la responsabilidad de ninguna manera puede caer siempre en cabeza del jefe de la operación o el director de la operación, sino que cada uno será responsable penalmente en la medida de la violación del deber de cuidado y su violación. Es decir, en la medida de que sea imperito en su actividad. Es por eso la única respuesta que a nosotros nos parece posible a partir de la consagración de la responsabilidad llamada subjetiva. Es decir, nosotros hemos prohibido la llamada responsabilidad penal objetiva, que la gente responda por cosas por las que no tiene control sobre la causalidad, sobre la responsabilidad. Podrá haber sanciones civiles, sanciones administrativas, reglamentarias y demás, pero de ninguna manera se puede establecer una responsabilidad penal, y esto es lo que hace el llamado artículo 9 que hacíamos mención. Un último aspecto que quería mencionar muy brevemente tiene que ver con el error de diagnóstico. Es decir, el error del diagnóstico es una mala praxis, pero debe ser analizada, y esto lo dije antes, y lo vuelvo a decir, lo recalco específicamente porque es un problema de tipo conceptual, que debe ser valorado siempre ex ante y de acuerdo a los medios, la información y el contexto que tenía el médico al momento de hacer el diagnóstico. Esto es importante además mencionar, porque uno siempre tiende a pensar que el médico está tomando la decisión en el mejor lugar, con toda la tranquilidad y con todas las herramientas, instrumentos adecuados para tomar la mejor decisión, pero muchas veces la actividad médica está pauperizada, no siempre uno tiene las herramientas adecuadas, y bueno, esto precisamente debe ser analizado y tenido en cuenta al momento que los jueces analicen un error diagnóstico, precisamente porque la tenemos que tomar con las herramientas, nos tenemos que poner en el lugar del médico, ¿sí? Y no analizarlo ex post, es decir, una vez que las cosas ocurrieron.
Es decir, al médico solo le es exigible aquello que haga conforme a los medios que dispone y la aplicación del arte médico para que resuelva en el caso concreto. Es decir, no le podemos nuevamente exigir una conducta vista ex post. Sí, por supuesto, el médico tiene que poder explicar cada una de sus decisiones, basadas en el arte médico y basadas en la ciencia, va a tener que poder explicar su posición, su decisión y además basarse en las distintas herramientas, distintos instrumentos que tenía para tomar la decisión correcta. Así que creo que vamos a cerrar aquí la charla. Me parece que, por supuesto, que esto da para mucho. Obviamente, estos son todos temas vistos a vuelo de pájaro, en aspectos más o menos generales, pero yo no quería dejar de participar de esta actividad porque, bueno, como dije al principio, me parece que puede ser el preludio de muchas otras charlas con muchos profesionales, hablando en profundidad de estos temas y de muchos otros que no tocamos. No hablamos hoy del COVID-19 y todas las problemáticas que conllevan esta nueva realidad emergencial en el ámbito de la salud pública y demás. Es decir, hay numerosos temas para analizar y para tocar en profundidad. Hoy también al principio hablamos del Código Penal o del Código Procesal Penal, los distintos roles que tiene el médico, ya sea como auxiliar del juez, como colaborador del juez, ya sea como perito, a través de peritos, de sus pericias o testificando. Así que hay mucho material, por supuesto, para hablar, así que solo agradecerles el tiempo que me dedicaron, el tiempo que ustedes están aquí, agradecer nuevamente la invitación y quedar a disposición, bueno, para charlar las preguntas. Les dejo un abrazo grande y gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Le pasaría la pregunta a Carlos. ¿Quieres hacer algún resumen? Hasta que vienen las preguntas, si no empezamos a contestar las preguntas. No, al respecto de la relación de consumo, me parece que pasa algo que no ocurre nada más que en este ámbito, sino que hay mucho, en distintos temas se va viendo. Una cosa, son como distintas dimensiones, digamos. Una cosa es el Código Penal, el Código Civil y Comercial. No puedo evitar, yo soy penalista, no lo puedo evitar, me sale natural. Así que disculpen la deformación profesional. Pero lo que ocurre con la sanción del Código Civil y Comercial, como ocurre con la sanción de cualquier código, el código es una especie de foto. ¿Sí? El código plantea un escenario a partir de la reforma, de las distintas reformas, de los distintos institutos, concluyendo un proceso que arrancó cuando se sancionó la última reforma del Código Civil. ¿Esto qué quiere decir? Que el Código Civil y Comercial, como todos los códigos cuando se sancionan, requieren, voy a usar una terminología vulgar, requieren dejarlos caminar. Digamos. Requieren que los tribunales, los abogados, cada uno de ellos empiece a pensar, a ver cómo afecta su vida. Esto es un cambio de paradigma en un montón de nuestra vida, de nuestras relaciones, en todo lo que tiene que ver con la interactuación nuestra en la comunidad. Por supuesto, esto está siendo afectado, va a ser afectado muchas veces positivamente y otras no tanto, por la extensión del... Doctor, yo le había dejado en el chat un par de preguntas respecto al consentimiento. Yo soy psiquiatra y la ley 2657. Humberto, no están las preguntas en el chat. Si les parece hacer de nuevo. Y después cuando el doctor Torres termine, pasamos a ese tema. Sí, corto.
La relación de consumo finalmente, bueno, tuvo, como decíamos hoy, fue incorporada al Código Civil y Comercial. Por lo tanto, me parece que es un instituto como tantos que hay que dejarlos caminar, hay que dejarlos que empiecen a ser tamizados, discutidos, determinados en su contenido, sentido y alcance tanto por los tribunales, los juzgados, los tribunales, la corte y los abogados. Sí me parece, y en esto quiero ser bastante claro, que no me parece que el vínculo entre paciente y el médico pueda ser analizado a partir de un contrato de consumo. Parece que el contrato de consumo es un vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Por lo tanto, me parece que estamos fuera de la propia naturaleza de la tarea médica. Yo entiendo que esto debiera ser acomodado por los tribunales. Esto no quita que no haya, por supuesto, demanda, no haya discusiones, que no haya falsos, incluso que no haya decisiones jurisprudenciales en contrario, digamos. Esto simplemente es parte de este proceso que implica la sanción de un código, la reformulación de un instituto, en este caso los vínculos del consumo, pero me parece que no resulta posible analizar la tarea del médico y su vínculo con el paciente a través del llamado contrato de seguro del Código Civil. Bueno, muchas gracias, Sergio. Carlos. ¿Querés hacer algún comentario? Carlos Froment. Gracias. Fue muy claro todo lo que expuso. Me parece muy importante lo que él comentó sobre ex ante, porque muchos jueces, sobre todo los de instrucción, los que están en la línea de fuego, digamos, o los fiscales ahora con el nuevo sistema acusatorio, no tienen en cuenta estas circunstancias, que es lo que primero se debe analizar. Por otro lado, tenemos el problema de los medios de difusión, que depende cuál es la noticia o el grado de inclinación que pueda tener esa noticia, para qué lado van, y eso influye también en la toma de decisión de los jueces. Por suerte, bueno, vamos a tener un juez que está en la Corte de la Provincia de Buenos Aires que en principio con algunas cosas, por lo que ya dijo, nos va a dar la razón. Hay mucha problemática para el futuro, sobre todo con el tema de la responsabilidad objetiva, que para que se cometa un delito en realidad tendríamos que pensar en responsabilidad subjetiva. Nosotros estamos sufriendo acá no solo con el doctor Neira, con el doctor San Juan como perito legista, con el doctor Ravioli también, que además de ser profesor, ha actuado como médico legista en varias causas penales que se le han realizado a instituciones o clínicas de primer nivel. Tenemos que ver de qué manera podemos modificar esta responsabilidad objetiva, por ejemplo, que tiene el director médico de las clínicas. Es decir, entre otras cuestiones. Y una cuestión que viene señalando el doctor Secchi desde hace tiempo, y que lo hablamos con él personalmente, es esa famosa modificación que se le hizo al artículo 84 del Código Penal, que se elevó de 6 meses a 5 años la pena de prisión, y en realidad eso tuvo su base en penalizar las carreras clandestinas que se llevan a cabo, a raíz de ese caso famoso que hubo donde se mató a un inocente, ¿no? Obviamente. Pero el caso del médico es distinto. El médico, cuando se viste a la mañana en la casa, no dice, a ver, salgo a ver a quién voy a matar, a quién voy a lesionar. El médico es totalmente distinto, tiene otra mentalidad, obviamente. Si no, no puede ser médico, no puede salir, tiene los juramentos que realizar. Por eso, bueno, creo que ha sido muy bueno esto, sobre todo el tema también del consentimiento, que ha sido perfectamente desarrollado, y también por las colaboradoras del doctor con la jurisprudencia que nos ha ilustrado. Bueno, nada más. Muchas gracias.
Bueno, Carlos, muchas gracias. Yo tengo una pregunta antes de pasarle a Humberto Mesones, que quería hablar de consentimiento, que tiene que ver con lo que decía recién Carlos, con respecto a los medios de difusión y los partes médicos. Cuando se le exige a las instituciones el parte médico, y a mí me parece que yo separaría en dos aspectos, ¿no? El parte médico a un sector, a una persona que es de reconocida, a ver, desde el ámbito público, digamos, una persona reconocida del ámbito público, como puede ser un funcionario, o una persona del ámbito privado, donde se exige, digamos, en el parte quirúrgico que se explicite bien qué tipo de enfermedades tiene cada persona, y yo creo que eso es un atentado contra el secreto médico. Y me gustaría saber cuál es tu posición, Sergio, porque la situación que siempre pasa es que si uno hace un parte escueto donde explica donde está el paciente, digamos, que está en el ámbito crítico, que sus funciones vitales están estables o no, digamos, no alcanza. Y si uno quiere poner más cosas, en realidad se está pasando y está violando el secreto médico. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, Sergio. Estás muteado, En algún momento lo voy a acertar y me va a salir bien, pero bueno, perdón. Nada, en realidad esto tiene que ver con esto que estás planteando vos tiene que ver con una realidad indiscutida desde ya hace un tiempo a esta parte. Nosotros trabajamos ya hace bastantes años, sobre todo en la década del 90, empezamos a trabajar la relación entre justicia y medios de comunicación, discutiendo mucho cuál es el alcance de la intervención de los medios en la actuación de los jueces o en la intervención en las causas, ya que, al igual que en la medicina, primero se juega el secreto profesional. Nosotros tenemos reglamentos incluso que establecen qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir y a quién se le puede decir y cuándo se puede decir. Es decir, quiénes pueden acceder a la información. Esta problemática que vos estás planteando es una problemática que tenemos nosotros también. Nosotros se ve todo el tiempo una necesidad imperiosa de información, de datos. Así que esto es algo que es muy clarito y que es una realidad que nosotros con la que tenemos que convivir. Por otra parte, siempre a mí me parece que las cosas que uno hace las tiene que poder explicar, ¿no? Entonces, si uno hace un parte médico de acuerdo a la reglamentación y de acuerdo a los parámetros médicos y respetando el derecho que tiene el paciente que está tirado en una cama, a que se le respete su intimidad, y a la familia que se encuentra en la misma situación, no está en la cama, pero también está acompañando, es una llamada víctimas indirectas. Me parece que no hay nada para reprocharle al médico. Es decir, la necesidad de los medios de comunicación es una necesidad de los medios de comunicación, no es una necesidad nuestra. Los médicos en algún caso podrán o no tomar la decisión de hacer o no o dar más información o no dar, pero todo eso uno lo tiene que poder explicar, ¿sí? Porque si después viene la familia y le dice, bueno, pero porque usted dijo tanto, o no dijo tanto, o dijo algo que nosotros no queríamos, y bueno, y ahí los periodistas se fueron y el que se quedó con la responsabilidad es el médico. Entonces me parece que todas las cosas que nosotros hacemos las tenemos que poder explicar, o tenemos que tener un respaldo normativo que nos avale y que después nosotros tomemos la decisión en base a eso. Esto me parece. Lo que pasa es que obviamente que no hay una realidad, no es simple, es muy dinámico, hay mucho de urgencia, no todos los médicos tienen el sentido ético que manifiesta Jorge, no todos los jueces tienen el sentido ético de protección de la intimidad de la información que hay en las causas penales, pero nosotros tenemos que pensar que toda la información que nosotros la recibimos funcionalmente. La información que nosotros tenemos no es una información nuestra, es una información del paciente, es información de nuestra profesión. Entonces nosotros tenemos que actuar dentro del respaldo normativo precisamente de esa profesión.
Gracias, Sergio. Humberto, vos querías hacer un par de preguntas sobre el consentimiento informado. No, hacerles pensar a todos ustedes sobre la situación que se plantea en este momento en mi especialidad. Yo también he hecho pericias durante muchísimos años, pero la ley 26657 de salud mental vigente pide que se le pida el consentimiento informado al paciente, lo cual es un disparate desde el punto de vista de la realidad médica. Lo que pasa es que en psiquiatría el diagnóstico es fundamental. El que sea un paciente peligroso para sí o para terceros está en el código, pero la ley lo niega. Es una ley absolutamente antirrealismo médico. Entonces aquí se plantean un montón de cosas que sería muy largo exponer, pero se los dejo pendientes. Sí, sí, doctor, yo lo entiendo, conozco los problemas de implementación de la ley de salud mental. Muchas veces es más fácil, sancionar una ley es muy fácil. Levantan la mano un montón de gente, nos ponemos de acuerdo, a veces es difícil ponerse de acuerdo, pero es mucho más fácil eso que después aplicarla. Y además muchas veces las leyes tienen un problema, no solamente que van más allá de su comunidad, de la comunidad en la que se sancionan, sino que pretenden modificar la realidad. Esto es un problema, es un problema. Lo que usted está planteando es un problema. Yo igualmente insisto que si está vigente la ley y se pide un consentimiento informado, en los casos que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque aparecen después las responsabilidades individuales para cuando no se hacen. Es decir, pero es un tema a discutir, es un tema que es interesante, y en el ámbito de la salud mental genera y generará muchas discusiones, está trayendo problemas porque muchas veces no es posible un consentimiento, y esto surge del propio sentido común. Muchas veces no es posible que determinados pacientes bajo determinadas patologías tengan un consentimiento informado con la lógica del consentimiento informado, porque esto implica, yo ya hablaba del lenguaje, implica que el paciente pueda aprehender lo que el médico le está diciendo. El consentimiento no es solamente una firma, tiene una finalidad vinculada con la dignidad de la persona, y la persona claramente, si no puede comprender lo que el médico le está diciendo, porque no se encuentra en una situación para hacerlo, claramente la lógica del consentimiento es otra, cambia, no sirve el consentimiento en ese caso. Habría que pensar que en algún momento en la familia, en algún representante legal, digamos, a la ley plantea algunas situaciones, pero hay ese consentimiento, esa lógica vinculado con que el paciente sea, a partir de la información recibida, dueño efectivo de su destino. Pareciera que eso aquí no se ve. Muchas gracias. Ahora que lo veo a mi amigo Julio Ravioli. Hola. Le voy a aprovechar la oportunidad para hacer dos preguntas. Una es el tema del delito y el médico. Y la otra es los delitos. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la presentación. Deja lugar a muchísimas preguntas y comentarios. Pero lo primero que quiero decir es que opino que la persecución penal por mala praxis a los trabajadores o profesionales de la salud debería ser anulada en el Código Penal. ¿Por qué lo digo? Porque la sanción penal al médico, al enfermero, al psicólogo, no tiene ningún resultado práctico, ya que en los juicios de mala praxis lo que se persigue es el resarcimiento económico, y eso es una cuestión civil. Los médicos condenados por mala praxis sufren además la condena accesoria de la inhabilitación.
y un médico que tiene que dejar de trabajar en su profesión por años, pierde las posibilidades de seguir trabajando. Yo he conocido muchos médicos que han sido sometidos a causas penales y aunque al final llegaron a un sobreseimiento, han pasado 3, 4, 5 años en los cuales su vida se transformó y las expectativas de proseguir trabajando como médico se frustró totalmente. Y la sanción penal no tiene ningún resultado positivo para nadie. Yo no sé cuál es el objetivo de condenar penalmente a un trabajador de la salud. Esto lo digo porque creo que hay que reflexionar sobre este tema para el futuro. Lo mismo, doctor Torres, usted habló de la ley del ejercicio de la medicina 17.132, promulgada en el año 67. Tiene 53 años. Estamos midiendo con la vara de una ley que tiene 53 años la actividad médica en el año 2020. Han pasado también muchos años y no podemos seguir manejándonos con una ley donde no existían los avances técnicos, tecnológicos, informáticos que hoy tiene la medicina. Es imposible seguir interpretando una ley que tiene los años que tiene. Otro tema que me llamó la atención fue el caso que presentó la doctora Albero, donde en la Cámara consideran que una operación de cirugía estética no tiene fines terapéuticos. En el año 48 la OMS definió lo que es la salud, y no es un aspecto solamente biológico el de la salud. Un aspecto que tiene que ver con lo estético tiene que ver con la salud. No puede estar alejado de la salud. Vemos entonces cómo se manejan conceptos que están desactualizados y que estos temas los tendríamos que rever en profundidad, en extensión, en un intercambio de opiniones actualizado, porque me parece que estamos juzgando hechos con códigos que tienen más de 50 años y que hoy en día habría que modificar. El error en medicina hoy en día está reconocido como un problema sistémico, no individual. Y lo aconsejable es cuando ocurre un error con una consecuencia, es denunciar ese error para analizarlo y para que no se vuelva a producir, que no ocurra nuevamente. Pero creo que ningún médico, ningún enfermero hoy denuncia su error porque sabe que está sometido a una causa penal que aparte de darle una condena, lo va a inhabilitar para su trabajo durante años. Creo que tenemos que rever muchas situaciones que han quedado desajustados, que parecen decimonónicas, y estamos viviendo en 2020 y tenemos que recapacitar y pensar cómo llevar adelante estos procesos que han cambiado notablemente. Esto es lo que quería decirles. Sergio. Sí, el doctor Ravioli nos dio tema para varias reuniones más, ¿no? La verdad que hay mucho para pensar, En particular, una reflexión respecto de la ley. Yo no puedo más que compartir lo que dice el doctor Ravioli. Me parece que tenemos una ley que es una ley vieja, es una ley. Las leyes, hay como una lógica en la construcción de una ley, y las leyes, esa ley fue sancionada en la década del 60 y fue sancionada con una lógica en un momento determinado, con un avance de la tecnología, bueno, tal cual lo señaló el doctor Ravioli. Parece que sería interesante desde distintas instituciones profesionales médicas empezar a discutir una reforma, una actualización de esa ley, contemplando un mundo totalmente distinto que en la década del 60. ¿Sí? Pasaron 50 años y en el caso de la medicina, con los avances tecnológicos y las distintas modificaciones terapéuticas y demás, me parece que estamos hablando casi de una ley vetusta. Parece que sería interesante empezar a hacer un trabajo de discusión sobre esta problemática. Esto además lo que lleva es a la visibilización del problema. Es una tarea interesante de empezar a generar en foros y determinadas discusiones en los ámbitos profesionales médicos
que es donde tienen que salir las propuestas, para modificar esta ley, adaptarla a este nuevo siglo, ¿no? Con estas nuevas problemáticas. Parece que es muy, muy interesante lo que dijo el doctor, es cierto. Lo comparto totalmente. Sergio, yo te quería hacer una pregunta. Si es mi micrófono el que suena tanto. Pero quería hacerte una pregunta con respecto a la responsabilidad. Porque nosotros venimos discutiendo con los civilistas durante hace bastante tiempo, y cuanto más formación profesional tiene, más responsabilidad tiene de la. Y nosotros en el Consejo de Certificación, lo que le exigimos a los médicos es que además de certificar la especialidad, cada 5 años la revalide, que además trabaje en una institución categorizada y acreditada, y que trabaje con una norma de procedimiento. A los fines prácticos, digamos, cuando uno analiza las consecuencias de lo que pasa con un paciente, ¿estas cosas son tenidas en cuenta? ¿Y cómo se toman en cuenta por parte de los jueces? Sí, por supuesto. Porque yo cuando hoy hice en uno de los pequeños apartados de la charla los deberes de los médicos, el tema capacitación, yo lo mencioné, la capacitación científica permanente se plantea como un deber, como una obligación. Es decir, no es simplemente que aquel que quiere progresar en la carrera o que va a concursar o que tiene inclinaciones o compromisos académicos o pedagógicos. No, se trata que esto es un deber de todo profesional, y en esto incluye también a los abogados, de la capacitación permanente. Nosotros decimos que el abogado que deja de estudiar un día, ese día, a partir de ese día, es cada día menos abogado. Y esto podríamos hacer, yo no soy médico, por supuesto, no me atrevería a hacer esa mención, pero sí que es un deber de los médicos la capacitación permanente, y esto le corresponde a todos los médicos por igual, ¿sí? Una educación médica continua y permanente para lograr una actualización, porque además esto lleva además que cuando los jueces evalúan la capacitación y la formación, se habla también de nuevos tratamientos y nuevas situaciones, y esta actualización que tienen los médicos, gran parte de ellos, tiende a minimizar las eventuales impericias en el arte o profesión. Y nosotros eso lo vemos también vinculado al tema de los peritos. No tanto los peritos oficiales, porque son los peritos forenses, ni a los médicos legistas, ni a los peritos de parte. Nosotros tenemos una vieja propuesta de que los peritos deben estar certificados y revalidados en la especialidad en el momento que ejercen la pericia, con una calificación agregada, pericia judicial, para ejercer su actividad como perito. Cuando nosotros hicimos esa propuesta, tuvimos un amparo, porque decía que eso atentaba contra la libertad de trabajo. Y nos gustaría saber, ¿vos qué opinás? Porque de esa manera se podría sortear a cualquier perito con estos criterios. Sí, por un lado los peritos de parte son eso, ¿no? El perito de parte es un perito de parte, no es un perito del juez. Eso no implica que no deba comportarse, y no siempre pasa, pero bueno, no deban comportarse con probidad y dentro de su más profundo llegar a saber y entender. Creo que es interesante todo lo que tenga que ver con la especialización. A mí me parece que es un valor. Esto es en general. Toda
todas las actividades nuestras vinculadas con profundizar un saber, un conocimiento. Después discutimos si lo tenemos que certificar o no, pero sí estas capacitaciones tienen que estar presentes. Sería interesante que algún organismo lo pueda regular, lo pueda... y además poder ser además el vehículo para ofrecer ese tipo de formación, ese tipo de capacitación. Por otra parte, la ciencia médica, hoy decíamos que no es una ciencia exacta, lejos está de serlo, entonces admite, al igual que el derecho, nosotros en derecho a los alumnos siempre les decimos, nosotros tenemos un lado de la biblioteca, el otro lado de la biblioteca, el medio de la biblioteca y la biblioteca del vecino. Si nosotros tenemos muchas doctrinas, muchas opiniones para sustentar casi cualquier cosa. Yo no sé si esto ocurre lo mismo con ese grado digamos, de amplitud en la ciencia médica, pero bueno, pero me parece que redondeando, me parece que todo lo que tenga que ver con formación y capacitación es indispensable, más aún cuando van a participar en un proceso judicial y van a terminar siendo un auxiliar del juez. En realidad también es interesante pensar que si el juez ve que los peritos de parte, los peritos oficiales, los peritos de la otra parte, todos son peritos calificados, bueno, su decisión va a ser mucho más justa. Me parece que esto le sirve al sistema judicial en definitiva. Así que me parece que todo lo que se haga, para lograr mayor especialidad y mayor profundidad de conocimiento tiene que ser bienvenido, por supuesto. Perdón. Bueno, muchas gracias. Sí. Miguel. No sé si coincide. Hay un eco que no sé cómo arreglarlo. ¿Molesta? Yo a mí no escucho. Doctor Sergio Torres. Estuvo en toda la jornada el eco. Bueno, gracias. Sergio, nos has permitido, perdón el tuteo con todo respeto, dar o continuar un sendero que es el de diálogo entre el sector salud, para llamarle de alguna manera, y el sector del evaluador judicial. Y nosotros fundamentalmente creemos, por eso estamos muy agradecidos, que en que épocas que se confronta constantemente y no se intercambian ideas, esto es un ejemplo de cómo se puede colaborar para la instauración de políticas públicas, fundamentalmente en el diálogo entre los poderes del Estado. Muy posiblemente muchos de los temas que hoy se tocaron necesitan, tenemos acá tener sentado, y alguna vez lo hemos hecho, algunos legisladores y que se interesen también el decisor político por la problemática que planteaba tanto el doctor San Juan como interrogante, como el doctor Julio Ravioli, y me parece que este es un camino por lo cual, doctor Torres, estamos sumamente agradecidos. Lo que sucede que, bien señalaron ustedes, el tema de la responsabilidad médica obliga a hacer digamos, una suerte de comparación entre el Código Civil de 1 de agosto del 2015, según los fallos que tocaron las doctoras, con lo que a ustedes les llega a los tribunales, inclusive con medios, digamos, de alguna manera, con objetivo de preconstituir prueba y con causas penales que luego llegan después de mucho tiempo, cuando la causa civil ya tiene un estado de avance muy importante. Es decir, comento estas cosas porque el que no está todos los días en tribunales, como nosotros no estamos todo el día en los sanatorios, como el doctor San Juan se refería
al derecho de consumo que hoy está impuesto, y como bien contesta el doctor Torres, Sergio no lo ve en la relación médico-paciente, pero sí se está imponiendo en esa dinámica que bien señala el señor vocal de la Suprema Corte, ya está impuesto en la relación paciente clínica o paciente financiador, sea obra social o medicina prepaga. Por eso cuando el doctor Julio Ravioli plantea la actualización legislativa y el doctor Neira también toma la posta de expresar la profunda preocupación de llevar a los tribunales la mayor y mejor cantidad de elementos para el dictado de sentencias justas. Sé que el doctor Torres comparte que los jueces deben ser justos y buenos, es un segundo término, ¿no? A lo mejor estamos hablando también de la exigencia de la calidad de los peritos al momento de ser inscritos en una lista o de formar parte de los cuerpos médicos forenses. Esto necesita un análisis integral, por eso me siento muy reconfortado, no solamente desde la presidencia del foro, sino de los objetivos que tenemos desde hace muchos años, que el doctor Torres, como integrante de un tribunal de instancia superior de una provincia, de la primera provincia, digamos, en número de Buenos Aires, con complejidad en sistema de salud que todos conocemos, hiperfragmentado, con grandes índices de exclusión, de no respeto de estándares de calidad. Ahí aparece el viejo 512 del Código Civil, que el doctor Torres también señala, en las circunstancias de persona, modo y lugar, y también la actualización de la tecnología médica. Me parece que esta convocatoria sirve para que todos tengamos aquella apertura mental que significa sentarse a la misma mesa, pensar que uno no quiere crear un ámbito de ninguna manera de impunidad para el médico, pero sí tener ese beneficio de ser juzgado por jueces que sean asesorados por los mejores peritos, si se puede, por supuesto, de la especialidad. Esto sería una condición sine qua non, de la especialidad que está siendo de alguna manera objeto de reproche, y lo más actualizado posible. Por supuesto que hay que analizar lo que dice el doctor Ravioli, si esto tiene que ser objeto de reproche penal. Eso también es de una profundidad realmente que hay que prestarle atención. Creo que hoy, de los elementos que tenemos, me gustaría poner énfasis en este discurso, podemos decir, o descripción que hizo el doctor Torres respecto un sistema de salud cuyos estándares de calidad esta pandemia ha demostrado tener serias deficiencias, así como también un equipo de salud de primer nivel en cuanto a capacitación, valentía, pero también carencia de elementos. ¿Y a dónde punto? Que por ahí en una tarde, en 2 horas, lo que estamos es planteando la semilla de un rico debate que deberíamos continuar bajo pautas que lleven a decir, bueno, el médico debe trabajar tranquilo dentro de las lex artis, o sea, nadie imagina que el médico quiera actuar con actitud dolosa, salvo alguna excepción como puede haber en otro tipo de delitos. Pero creo que me siento muy reconfortado, Sergio Torres, si me permite decirle que ha iniciado un camino de reflexión y que creo que tenemos que repetirlo. Yo, por lo menos, si usted me permite,
he recibido el mensaje de la presidenta de la Junta Federal de Cortes, la doctora María del Carmen Bataini, también interesada porque todas las cortes del país se interesen por este tema. Es decir, tratar de colaborar no solamente en los casos individuales, sino también en desasnarnos de las políticas públicas que son necesarias para la protección del médico, no de la impunidad, que quede claro, pero sí la protección del médico de que no vea en cada paciente a un eventual litigante. Y luego que las instituciones de salud, y ahí apunto un tema que también es muy caro a los sentimientos y actividades del doctor Neira, que es los estándares de calidad que deben respetar las instituciones donde se prestan, tanto estatales como privadas. Por eso, en nuestro constante homenaje al equipo de salud, sean médicos, enfermeros o kinesiólogos, y tratar de que cuando tienen un reproche de tipo penal, que sabemos que puede quitar el sueño, la autoestima a cualquiera. Mire, conozco, doctor Torres, si me permiten todos, el caso del doctor Buteler de Córdoba, que al ser procesado, al enterarse que fue procesado, salió de los tribunales, se sentó en su auto y se pegó un tiro. Al año, todo el equipo que fue demandado, perdón, que fue imputado, fue sobreseído. Lo estoy poniendo como un ejemplo, no lacrimógeno, pero sí de cómo se afecta, cómo puede afectar la querella criminal al médico que está tratando de salvar una vida, curar. Y sé, doctor Torres, ¿cómo piensa usted sobre esto? A lo mejor me extendí un poquito, pero quería dejar claro que hoy se ha plantado una semilla muy importante y que la continuidad creo que exige el compromiso de los sectores políticos, de los tres poderes del Estado y un diálogo interdisciplinario. Doctor Torres, no sé si coincide con esta visión, a lo mejor un poco interdisciplinaria, pero que somos todos eventuales pacientes, más allá de nuestros roles de abogados, jueces o médicos. Sí, sí, por supuesto, son saberes distintos, pero son absolutamente complementarios. Me parece que me parece que no es posible pensar la tarea del juez. Yo hablaba de un montón de tipos penales, hablaba de títulos del libro segundo del Código Penal. La presencia del abogado en el ámbito judicial es permanente, como asesor, como auxiliar, como colaborador, y me parece que sí, me parece que es interesante dar esta discusión. Es una discusión que hay que darla institucionalmente, con todas las miradas, incluso las que no están a favor, las que están en contra, es decir, hay que escuchar a todo el mundo. Parece que hay que pensarlo interdisciplinariamente. Me parece que acá tenemos múltiples dimensiones y la única, yo entiendo que la única forma es escucharnos. Porque, Perdón, Sergio, me olvidé de algo muy importante que vos señalaste, que es el rol de los medios de comunicación y su influencia sobre los jueces. Me parece que ese es un tema que tocaste y agradezco mucho, porque me parece que se dictan sentencias mediáticas antes que la decisión judicial, que es mucho más seria, mucho más trascendente y más fundada. Sí, es una discusión que nosotros nos debemos todavía, ¿no? A pesar de que se discutió mucho y se avanzó mucho, también tengan en cuenta ustedes, con esto termino para no abusar, que nosotros tenemos una sociedad totalmente judicializada. Es decir, tenemos muy pocos ámbitos de nuestra vida
que no estén en los tribunales. Desde los médicos hasta los gremialistas, los problemas de educación, los problemas de política, los problemas de economía, hasta los problemas de la farándula se discuten en tribunales. Y esto, por supuesto, esta judicialización nos hace perder los lugares naturales de discusión, los lugares naturales de resolución de conflictos. Esto también hay que pensarlo. Es decir, cuando nosotros llevamos un tema a tribunales, es una derrota del diálogo, una derrota en ese lugar natural donde se deben discutir las cosas, el lugar natural donde podemos llevar a un acuerdo. Nosotros muchas veces llevamos los temas a tribunales y cuando los llevamos, lo que no nos damos cuenta es que estamos expropiando el conflicto, porque se lo pasamos a un juez. Yo no hablo más con vos que hablar con mi abogado. Expropiamos el conflicto y también expropiamos la posibilidad de resolverlo. Es decir, expropiamos la solución. Entonces me parece que para alguien que trabaja en tribunales ya hace muchos años, yo hace 20 y pico de años que soy juez de tribunal, juez en Argentina, parece que tenemos que salir de esa lógica del no diálogo, de la no discusión, de la no confrontación, incluso cuando pensamos distinto, para llegar precisamente a acuerdos duraderos. Parece que esto es el camino que tendríamos que avanzar. Sí, para terminar, yo y no hacerlo tan largo, me parece que deberíamos reflexionar y tener la ayuda de la justicia. El micrófono que acopla es el de Sergio. Sergio, cuando terminas de hablar, ahí está. Ahora habla. Sergio, perdone la prolongación de la reunión. Me parece que una palabra tuya también respecto a la conducta de los profesionales, tanto en los litigios penales como lo que vos podés saber como abogado, como con los procesos civiles, también se cometen abusos y la temeridad y malicia del Código Procesal Civil, también hay abusos en los temas penales y me parece que así como bien señalás la judicialización, en los temas estrictamente profesionales los médicos son lejos los más demandados y los abogados que cometen, que hacen denuncias falsas, temerarias, para preconstituir prueba o demandan montos exorbitantes, nunca reciben una sanción ejemplar, como por ejemplo lo hizo la Corte de Mendoza en el caso Burgos, con el voto de la doctora Kememacher de Carlucci. Estoy dando solo un ejemplo de cómo se puede sancionar a la parte y al abogado cuando la demanda es temeraria o una denuncia penal infundada. Es un pensamiento. Me alegra que pensemos igual. Quería conocer en ese sentido tu opinión. Sergio. Sí, me parece que todos estos temas son los que son la base para la discusión posterior. Me parece que acá tenemos un montón de problemáticas para discutir, para pensar. Hay mucho material, hay mucha sustancia. Parece que esto podría ser el germen de una discusión más integral, naturalmente interdisciplinaria. Parece que son saberes, como dije hoy, separados, distintos, pero complementarios. Y además que trabajamos todo el tiempo juntos, estamos todo el tiempo vinculados. A veces de buena forma y a veces en la otra no tan buena, pero estamos permanentemente vinculados, así que me parece que esto podría dar lugar a futuras discusiones, charlas, jornadas, distintas actividades para tener incluso como futuro, como pensar en el día de mañana una reforma de la 1732, pensar quizá que
podamos adaptar la normativa a nuestra nueva realidad, ¿no? Pensé que este podría ser un camino muy interesante para pensar. Fíjate, Sergio, que con respecto a tenés que mutearte, Sergio. Con respecto a la 17132, que tiene, como decía Julio, 52 años, la ley de medicamentos, por ejemplo, es del año 63, me parece, o 64, o sea que tiene más o menos la misma cantidad, y después de eso hubo más o menos, no sé la cantidad de leyes que legislan sobre enfermedades individuales. O sea que todo eso merece una actualización, porque no es la medicina hoy la medicina que se fue haciendo de esta forma. Pero de cualquier manera, nosotros siempre lo que vemos es que hay una situación asimétrica. Hoy cuando Domitila contaba la historia de esta señora del ojo, a mí lo primero que se me ocurrió con respecto a esto, que pasó por 2 instancias, ¿no? Porque se fue a la Cámara, es que seguramente la señora litigó sin gastos. No sé, Domitila, si tenés ese dato, pero lo que pasa muchas veces es que la señora limita sin gastos, después el profesional es sobreseído, pero los gastos del proceso los termina pagando en el ámbito civil, por lo menos en el ámbito civil lo termina pagando el profesional, que además de la carga, como decía Miguel y como decía Julio, de la carga, digamos, penal, tiene además la carga civil. Así que me parece que, como vos decís bien, Sergio, hay que trabajar esto en profundidad y multidisciplinariamente, porque me parece que el problema es que... Sí, te escucho, Sergio. Simplemente para complementar esto que vos decís y que yo comparto totalmente, me parece que la reforma de la ley me parece que aparece a partir de lo que planteó el doctor Ravioli, me parece que tenemos que discutirla. Hay que discutirla no solamente desde el punto de vista médico, también hay que discutirla desde el punto de vista legal, porque la ley queda desfasada con todas las últimas reformas. Yo incluso me gustaría pensar que todo el debate que tuvimos hoy sobre el derecho de consumo, si nosotros tuviésemos una ley actual, adaptada al Código Civil, complementada, armónica, con las normas e institutos civiles recientemente reformados, no sería una discusión que tuviésemos que dar. En realidad lo que tenemos es una ley vieja, muy vieja, que no solamente quedó atrás en el saber médico, en la tecnología, sino quedó además muy atrás en cuanto a su sistematización normativa. Me parece que aparece como indispensable esa discusión. No sé si Silvia Tanzi quería hacer algún pequeño comentario del Código Civil. Silvia, ¿estás ahí? Bueno, si no hay más preguntas, Miguel, ¿te parece que ya lo explotamos bastante a Sergio, a Domitila y a... Una sola pregunta puede ser, Jorge. Dale, Roberto. No, quería primero, por supuesto, felicitarlo al doctor Torres por su presentación y a ustedes como organizadores. Y quería preguntarle específicamente al doctor Torres, pero también a ustedes, una idea que he propuesto hace poco en un congreso de mi especialidad, que es la idea de generar un instituto que sería la prueba pericial anticipada para casos de responsabilidad profesional médica. Y esto tiene un fundamento no solamente de economía procesal, sino también para evitar ese largo trayecto que le genera el síndrome judicial, que así ha sido descrito por sus implicancias físicas y psicológicas a los médicos de verse sometidos a un largo proceso judicial. Eso llevado a los números es muy contundente porque las estadísticas en general indican que el 50% de las demandas no tienen fundamento, 50%. Hay un 20% como mucho de demandas que realmente estamos frente a una evidente mala praxis y hay un 30% de demandas en donde habrá que profundizar la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que con una prueba pericial anticipada del escenario litigioso, descartamos rápidamente el 70% de los casos, que sería la suma del 50% que no tienen ningún sustento, más a lo sumo el 20% que claramente son una mala praxis, por decirlo vulgarmente, o problemas reales de responsabilidad profesional médica. No, quería preguntarle concretamente al doctor Torres qué opinaría sobre la posibilidad de utilizar como un instrumento a la prueba pericial anticipada. Doctor, es muy interesante, vamos a pensarlo, es para pensarlo. Me parece que
que se abren alternativas. Venga, a partir de este diálogo me parece que van surgiendo más información. Esto usted lo presentó en un congreso de su especialidad, por lo tanto ahora lo está compartiendo. Me parece que tenemos una gran plataforma fáctica en la que sentarnos y empezar a trabajar. Sí, incluso lo estoy trabajando, digamos, con vinculado a la Corte. En fin, me parece que es algo que podría generarnos un instrumento muy práctico y muy útil. Sí, para Neira, pensarlo, doctor. la verdad que es muy interesante. Doctores Neira y Fromen, le agradecemos al doctor Torres, ustedes, por favor, y a todos los presentes, porque ya se nos ha hecho un poquito tarde y sin ser un contrato el que ha firmado el doctor Torres, lo comprometemos para el año próximo con todo gusto si quiere colaborar cuando hagamos una síntesis de los temas que surgieron hoy. ¿Le parece bien? Y ya nos despedimos. Carlos. Hola, sí, de parte mía totalmente de acuerdo, agradecerle nuevamente al doctor Torres. Y sí, hay un montón de proyectos posibles para presentar ante diputados para hacer las modificaciones que han surgido de este jugoso debate. Así que muchas gracias. Bueno, primero agradecerles a todos que están aquí. Hay gente de todos lados. Tenemos al presidente de la AMA, el presidente de la Ciudad Médica Argentina, Miguel Galmés, que lo veo ahí. Está Pablo Chabayán, que ha tenido reiteradas pases por distintas entidades del Ministerio Nacional y Provincial. Así que, y representantes de las entidades científicas, representantes de la enfermería, me parece, representantes del ámbito jurídico. Y yo te tomo la palabra, Sergio, y yo soy un poquito más ansioso, soy intensivista, entonces soy un poquito más ansioso que Miguel. Tenemos un mes todavía este año para trabajar. Me parece que esto que vos decís, lo que decís vos, Domitila y Carla, me parece que tenemos que empezar a trabajar en un ámbito de discusión. Siempre dicen que los médicos y los abogados no nos entendemos porque ustedes saben en latín y nosotros en griego, pero a mí me parece que como los dos idiomas tienen una raíz igual, digamos, y los romanos aprendieron de los griegos, me parece que es una buena oportunidad, digamos, para esto que vos decís del trabajo transdisciplinario, porque esto necesita, digamos, una interpretación desde todos los puntos de vista. Y me parece que estos errores que se cometen muchas veces tienen que ver con estas discrepancias que hay en entenderse. Y como decía Borges, el lenguaje es una forma de sentir el universo, por eso cada lenguaje tiene sus características propias, y me parece que tenemos que acordar los lenguajes. Me parece que tenemos que hablar un solo lenguaje médico-jurídico, jurídico-médico de aquí en adelante para evitar tantos inconvenientes que hay con el tema de las querellas. Así que, por mi parte, muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Domitila, gracias, Carla, y te tomamos la palabra, y para nosotros tenemos un mes antes del 2021. Bueno, gracias, Sergio. Y ya estás convocado, y el doctor Fromen se va a ocupar de darte los detalles de las invitaciones. Y como bien dice el doctor Neira, todavía falta un mes, pero ahora les vamos a pasar el cuadro de actividades que tenemos hasta el 16 de diciembre. Donde están todos invitados. Gracias, doctor Sergio Torres. Gracias a todos. Gracias. Que tengan todos una muy linda tarde y muchas gracias por participar. Gracias. Un aplauso para vos. Muy bueno. Muy buena. Muy buena. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Browser. Buenas tardes. Gracias a todos. Muy buena reunión, ¿eh? ¿Te gustó, Roberto? Me encantó. Yo creo que hay que trabajar mucho en estos temas, son temas esenciales, ¿no? O sea, Sí, nosotros pensamos lo mismo. Pero me parece que mucho tiene que ver con esta dificultad para la comunicación, ¿viste? Pero bueno, un poco como yo explicaba el otro día en el artículo de La Nación, son eternas discusiones porque
todo este tema de las demandas que no tienen fundamento y demás, y de tener una especie de contrademanda y demás, lo estoy escuchando desde hace más de 30 años y nada de eso ha prosperado. O sea que la Argentina es como un país empantanado en sus discusiones, y dentro de ese empantanamiento también estamos nosotros, ¿no? O sea, absolutamente, absolutamente. Bueno, pero por ahí estos ámbitos más multidisciplinarios ayudan, digamos, a facilitar la comunicación. Doctor Borrone, mire, yo le quiero decir algo. Yo veo más o menos unos 400 juicios por año de praxis médica desde hace bastantes años. Y yo la verdad es que hace 20 años atrás el porcentaje de demandas que no prosperaban era mayoritario. Le tengo que decir que en los últimos 5 años la cantidad de demandas que prosperan y con fundamentos coherentes son muchas más de las que serían de desear. Creo que es cierto que la ley 17.132 está desactualizada. Creo que es cierto que hay que trabajar sobre el tema, pero también creo que es cierto que la medicina de hoy no es la medicina que yo hacía cuando era joven y operaba a un paciente en la guardia y lo iba a ver entre semana. Entonces, desde ese punto de vista también hay que pensar que los pacientes también tienen un cochito de derecho en todo esto, porque en definitiva nosotros trabajamos con la vida y la salud de las personas. Y bien es cierto que hay profesionales que tienen la desgracia de sufrir complicaciones muy graves en sus pacientes, aún haciendo las cosas bien. Yo a veces me siento con mucha bronca porque tengo que defender profesionales que han tenido un desprecio total por la vida del paciente. Absolutamente. Entonces, y los tengo que defender porque forma parte de mi trabajo y me pagan por ello. Pero sinceramente, creo que, en definitiva, el tema pasa por modernizar toda esta historia. Qué lástima que no se quedó, ¿cómo se llama? Por la propuesta que hizo de que las causas penales a los médicos. Doctor Ravioli. El doctor Julio, sí, Julio Ravioli. Qué lástima que no se quedó, porque yo estoy de acuerdo con Julio que hay médicos que realmente tienen la desgracia de que por una situación, no sé, hacen una operación y el paciente hace una fascitis necrotizante, y si el paciente no se muere queda con unas invalideces fenomenales. Y eso no es una responsabilidad del médico y muchas veces se ve perjudicado. Pero también es cierto que veo pacientes que necesitaban una operación el día sábado y se la hacen el martes a las 8 de la noche. Sí, culpa inexcusable. Una culpa inexcusable. Con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que sale de la operación y se muere en las primeras 2 horas de terapia. Así es. Entonces, eso no puede ser defendido por nosotros. Así es. No, está claro, digamos. Mi abuela decía una cosa como decía Aristóteles, ni calvo ni 2 pelucas. Exacto. Claro, exactamente. Bueno, digamos que dentro de la discusión se debe analizar, digamos, todo. Y estoy de acuerdo que hay muchas demandas que son temerarias. Pero también creo que nosotros tenemos un problema. Los médicos hemos aprendido menos que los abogados y que los propios pacientes. Los pacientes hoy saben cosas que nosotros no hacemos. Yo soy cirujano general, soy cirujano plástico, defiendo a muchos cirujanos plásticos y hoy hay muchos colegas que no le sacan foto al paciente ni antes ni después. Y la foto que no le saca el colega, se lo saca el paciente en su casa. Entonces, la prueba que nosotros no generamos sobre nuestra propia actividad y sobre nuestra propia defensa, el paciente no es imbécil, la saca. Tenemos un problema con la información. El consentimiento informado para el médico es un papel que se firma a la entrada del sanatorio y los jueces no creen que eso sea información y yo tampoco, porque la información, como dijo el doctor Rossi, es un proceso que culmina en la firma de un papel. Así es. Pero los médicos se niegan a hacerlo. Se firma un modelo único de consentimiento que sirve para operar un juanete, para una cesárea o para una gastrostomía. Y la verdad es que no es lo mismo.
Por eso hay sociedades científicas que tienen consentimientos informados específicos para distintas patologías y los médicos no lo usan. En nuestro caso le digo que tenemos consentimientos no solamente específicos, sino personalizados. O sea, la catarata que usted puede tener no es la misma catarata que puede tener el doctor Secchi o la que puede tener Jorge. De manera tal que nosotros tenemos en el Consejo Argentino, le digo porque los redacté yo y publiqué un libro sobre eso. En este momento yo tengo redactados 89 formularios, 89 de consentimientos informados. Y son consentimientos específicos y personalizados. Totalmente. Yo tengo más de 60 que van para endoscopías digestivas, para artroscopías, para hacer un tratamiento de citostáticos, porque cuando se infiltran dejan una úlcera de este tamaño. O sea, todo procedimiento invasivo es lo que dice la ley 26.529. Y no se hace. Además es un elemento de imputación objetiva. O sea, ¿está o no está? Y si está, ¿está completo o está incompleto? Y ahí se acabó la discusión. A eso se llama elemento de imputación objetiva. Bueno, digamos, Pedro, sí. Yo no quiero ser descortés, pero por lo menos yo me tengo que retirar. Fue divertido. Perdón, Pedro, te agradezco tu presencia, obviamente, igual que al doctor Borrón y a todos. Pedro, seguí trabajando con nosotros porque a lo que vos te estás refiriendo y el doctor Borrón adhiriendo, es lo que trabajás hace muchos años y me consta con afecto, en el sentido profesional serio, que es la prevención del riesgo. Entonces, a mí me parece que estamos dando un buen diagnóstico, pero tenemos que tratar de colaborar con el médico de que cumpla con eso y que tome noción de la trascendencia que tiene. Me parece a mí que mirando acá para adelante tenemos que seguir luchando en ese sentido, Pedro. Bueno, gracias por la invitación y bueno, para discutir esto estoy disponible.